Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi nuevo video. Ya se acerca una de las celebraciones más importantes que tiene México, es Día de Muertos. Yo el año pasado fui a ver esta celebración al estado de Michoacán. Aquí en el canal tengo video que ustedes pueden ver. Entonces, este viaje me inspiró para hacer mi propio altar este año. En este video les voy a mostrar qué es lo que voy a poner en mi altar y a quién estoy esperando este Día de Muertos. Yo puse mi altar de 3 niveles que representan cielo, tierra e inframundo. Normalmente en las comunidades, y bueno, como debe ser tradicional, los altares ponen de 7 niveles. Son justo los altares grandes que yo vi el año pasado en Michoacán. Antes de poner las cosas a mi altar y las fotos de mi familia, yo ya preparé este altar. Le puse un mantel blanco que dicen que representa la pureza. Le puse también papel picado. El papel representa el aire y cuando es papel picado da un poco de festividad a esta celebración. Y puse también la flor cempasúchil, que es una de las partes más importantes del Día de Muertos. Su color representa el sol y este sol guía a los difuntos para regresar a visitar a sus familias. En este altar voy a poner a mi suegro, que yo desgraciadamente no conocí, a Graciela, abuelita de mi esposo, a mi bisabuela, que era heroína de la guerra, y aquí en la foto, me gusta mucho esta foto porque aquí sale con las medallas. Ella falleció hace 2 años, ya por la edad, ella tenía 95 años y vivió una vida, yo creo que difícil, pero feliz. Aquí también en mi canal hay un video que hice sobre ella, los invito a verlo. Voy a llorar. Y también voy a poner a este altar a mi abuelito que falleció hace 3 años y medio. De hecho, para mí es muy difícil recordarlo porque falleció 2 semanas antes de que yo iba a Rusia a visitar a mi familia. Yo creo que los que ya me conocen y vieron muchos de mis videos saben que mi abuelito era prácticamente mi mejor amigo de todas mis travesuras, de toda mi infancia. Entonces lo voy a poner aquí. Es importante en el altar poner a las personas a las que quieres que vengan a visitarte el 2 de noviembre. En la tradición de Día de Muertos se supone que el 1 de noviembre reciben a los niños difuntos y el 2 de noviembre reciben a los adultos difuntos. Entonces yo a mi familia voy a esperar el 2 de noviembre. Hasta arriba voy a poner el copal. Se supone que el copal limpia el lugar de las malas vibras. Entonces es importante prenderlo un día antes para que mi hogar se limpie de las cosas malas para cuando vengan las almas que yo estoy esperando. Y también hasta arriba voy a poner una cruz de ceniza. Se supone que la cruz de ceniza se necesita para que el alma llegue hasta el altar y pueda expiar sus culpas pendientes. En el segundo nivel yo voy a poner las calaveritas de azúcar que representan el cráneo humano. Entonces, como son 4 almas que yo estoy esperando, voy a poner 4 calaveritas. Ahora voy a arreglar el tercer nivel y se me hace este nivel es muy interesante porque aquí ya voy a poner muchas cosas. Por ejemplo, el agua es para que cuando almas regresan, dicen que hay que ponerla, no tengan sed en el camino. También voy a poner algunas bebidas que les gustaban a las personas de mi familia. Por ejemplo, una cervecita para mi suegro. A Graciela le encantaba tomar sus cubitas, entonces le voy a dejar una cuba libre. Para mi bisabuela yo preparé un tecito.
Y a mi abuelito le voy a servir un poco de vodka rusa. Le encantaba tomar vodka, pero ya últimos años de su vida mi abuelita le prohibía. Entonces le voy a servir un poquito para que lo disfrute. También les voy a dejar un poco de fruta. También les voy a dejar unos dulces mexicanos. 3 meses antes de que mi abuelito falleció, mi mamá le llevó una cocada desde México. Yo creo que era su primera vez que en general come el coco. Y mi abuelito era muy dulcero y le encantó. Entonces, pues lo que yo pensé que es muy importante, ya que estamos poniendo este altar en México, comprarle unas cocadas. Pues que comparte con sus amigos, ¿no? Ahora voy a poner también algo muy representativo de este día, es el pan de muertos. Un pan para cada uno. Se me olvidó hasta arriba poner la sal, que se supone que la sal sirve para que el cuerpo del difunto no se corrompe en el viaje de ida y vuelta. Y hasta el último yo voy a poner las velas. Ay, soy muy mala en prender. La flama de la vela representa luz, la fe y la esperanza y guía a las almas a regresar a la casa. Yo realmente estoy muy emocionada que por fin pude hacer mi primer altar, porque antes siempre veía en las casas de mis amigos y lo que digo que en Michoacán el año pasado también. Entonces estoy muy contenta de que por fin yo también pude acercarme personalmente a esta tradición. Ahora platícanme ustedes a quién están esperando para que los visiten y qué es lo que ponen a su altar.